Bien, jóvenes señoritas, en esta segunda parte del tema texto, intertexto y contexto, vamos a hablar sobre algunos ejemplos. Ejemplos que vamos a tomar de el inicio del tema. Como se recordará en las lecturas iniciales de este tema, pudimos observar la relación entre uno y otro texto. En cuanto a las similitudes, el título, por ejemplo, Romeo y Julieta, hace referencia a la obra de William Shakespeare. La temática a tratarse es el amor y su final trágico. Son otros aspectos en común que tienen, ¿no? Uno que sería el título y el tema de cada lectura. Aunque los contextos y situaciones son totalmente diferentes, el hecho de nombrar a Romeo y Julieta ya es un símbolo de amor y tragedia. En la literatura, una fuerte referencia del primer texto es el segundo texto. Es decir, este texto que ambos títulos son Romeo y Julieta, en el primer texto lo conocemos como una obra literaria universal. Y el segundo texto es una obra literaria contemporánea y más contextualizada en nuestro territorio, en Bolivia, ¿no? Y otro detalle importante también hay que reconocer es que en el primer texto se habla acerca de dos personajes que tuvieron una trama en la cual hubo amor y tragedia. Y en el segundo texto, el autor de este segundo texto tomó como referencia el primer texto del autor William Shakespeare, ¿ya? Entonces ahí hay una intertextualización. Otro interesante ejemplo sería el de la novela de Felipe Delgado de Jaime Sáenz, en cuya obra se encuentran inmersos algunos poemas del autor. Entre ellos uno titulado, pero conocido con el nombre de No le digas, un bello poema que muchos años después fue convertido en una popular cueca, gracias al artista musical Willy Claure. Entonces, en este ejemplo podemos encontrar que la referencia para escribir esa canción, este autor Willy Claure, tomó como referencia un poema de Jaime Sáenz, ¿ya? Y a través de ese poema se pudo producir una bonita canción en el ritmo de cueca. En esta parte de aquí de la cartilla tenemos el poema, perdón, la cueca, ya convertir en cueca, y quizás si ingresamos a este código de barras podemos escucharla de una mejor manera, ¿no? Y podemos interpretarla. Entonces, esa es una parte de la intertextualidad. Es como tomar referencias de algo que ya se ha hecho, ya se ha dicho, y hacerlo o producirlo para otro tipo de creación. ¿Qué será un diálogo intertextual? Se dice que todo texto es un diálogo intertextual entre autores. Esto se puede verificar en algunos casos a través de la bibliografía o las referencias que aparecen al final de un documento. Cuando el diálogo se presenta explícitamente. Cuando este diálogo se presenta de manera implícita, muchas veces no existe cita alguna, solo la mención de algún dato o varios de ellos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos un trabajo más académico, puede ser un ensayo, una monografía, podemos utilizar lo que son las citas textuales y la bibliografía, es decir, las fuentes a donde estamos recurriendo, para que nosotros podamos hacer construir nuestro trabajo académico. A esto se le conoce como diálogo intertextual. También podemos hacer referencia a esta canción en donde dice acá que la música fue escrita por Claude Durán, pero la letra es de Jaime Sáenz. Entonces hay un diálogo, un tipo de diálogo, ¿no? Como un pedir permiso que va a utilizar su poema para realizar una canción o algo así.
A eso se refiere este diálogo intertextual. Ahora, la ética y la responsabilidad en el uso de la palabra. En un acto comunicativo, las personas que emitimos y recibimos mensajes cumplimos roles muy importantes que giran alrededor de un texto, ya sea construyendo un discurso para enunciarlo o interpretando y otorgando significación y sentido a lo que escuchamos o leemos. El punto de partida es el reconocimiento de las y los participantes en un diálogo. Quien habla no solo tiene derecho a hacerlo en ejercicio de su libertad de expresión, sino que debe tomar en cuenta a su interlocutor o interlocutora sobre la base de la igualdad y del respeto entre ambos. Es decir, en este momento en el que hay un diálogo, un tipo de comunicación, un acto comunicativo, ambas personas tienen el derecho de la libertad de expresión y ambas personas también a su vez tienen la obligación de escuchar atentamente al interlocutor o interlocutora sobre la base de la igualdad y el respeto entre ambos. ¿Ya? A eso se le llama tener ética y responsabilidad en el uso de la palabra. En base a eso se construye discursos, dice, para enunciarlo e interpretarlo y otorgando significación y sentido a lo que escuchamos o leemos. En una comunidad plurilingüística como la nuestra, acá en nuestra comunidad en Santa Cruz, o quizá también en Bolivia, debemos tomar conciencia de las diferencias, sobre todo léxicas y fonéticas entre hablantes, para facilitar el entendimiento y el respeto que merece cada nación o pueblo indígena originario campesino. ¿Por qué? En alguna ocasión yo les había mencionado que en la región de Santa Cruz o en la región oriental se tiene un cierto tipo de acento al momento de hablar. Es decir, tenemos esa diferencias léxicas y fonéticas entre la región que es oriental y la región occidental, ¿no? Y tenemos que aprender a entender y respetar a cada una de esas personas, a cada persona que nosotros somos parte de esa comunidad también, parte de esa nación, y merecemos eso, el entendimiento y el respeto. Mientras más leemos, tenemos más herramientas para capturar los sentidos y otorgarle correcta significación a lo que leemos. Ser usuarios y usuarias de la palabra conlleva ser responsables del poder que tiene cada enunciado. Poder para curar y para dañar, para unir y para dividir. Entonces, la palabra que nosotros emitimos es muy importante saber pensarla antes de anunciarla o enunciarla, ¿ya? Porque podemos caer en hacer hacer que las cosas funcionen bien de acuerdo a nuestra forma de comunicarnos o hacer que las cosas funcionen mal dependiendo de cómo emitimos nuestras palabras y nuestros enunciados. Todo eso se refiere a lo que es la ética y responsabilidad en el uso de la palabra. Bien, entonces tenemos ahora la valoración, los ejercicios de valoración. Como ya saben, hay aquí en esta parte análisis y reflexión acerca de el tema, el contenido del tema que hemos aprendido. A partir del contenido desarrollado, responde a las siguientes preguntas. Nos dice, ¿cuán importante es pensar y tener cuidado al momento de hablar o emitir un juicio de valor? ¿Qué importancia nosotros le damos? Como les decía hace rato, ¿no? Pensar antes de hablar. ¿Es importante? ¿Será importante? A ver, veamos cuál será su respuesta de cada uno de ustedes. La segunda pregunta dice, analiza la carga emocional, los sentimientos que transmites en las frases que les dices a tus padres o familiares. En esta pregunta nos dice que analicemos nuestra carga emocional.
Ustedes, especialmente que ya están en sexto de secundaria, ya han atravesado la etapa de lo que es la adolescencia, ¿no? Cuando uno está en la etapa de la adolescencia, entra en una etapa de crisis y tiene un sub y baja de sentimientos y emociones. Ahora que ya están madurando, entrando a la etapa de la juventud, analicen esa carga emocional que tienen, los sentimientos que transmites, en las frases que les dices a tus padres o familiares y evalúate o autoevalúate cómo es tu proceder, cómo es tu actitud, qué palabras utilizas y lo respondes acá en esta pregunta, ¿ya? La tercera pregunta dice, ¿crees que es importante conocer otros textos para poder comprender mejor las nuevas lecturas? Aquí hacemos referencia a lo que es los conocimientos previos, tener cultura general, tener un vocabulario amplio. ¿Crees que es importante conocer otros textos para comprender mejor las nuevas lecturas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora, en la producción nos dice, escribamos un texto narrativo en nuestros cuadernos. ¿Cuál es el texto narrativo? Pueden escribir un cuento, pueden escribir un relato corto, pueden escribir una anécdota acerca de el amor. Acerca del amor, utilizando uno o varios intertextos de canciones de nuestro agrado. Ahora, aquí vamos a poder ver qué tipo de canciones ustedes escuchan, ¿no? Acerca del amor, dice, la temática es acerca del amor. Este texto narrativo puede tener una extensión de una plana mínimo y ya, si ustedes quieren extenderse más, pueden hacerlo. Recuerden que tenemos que utilizar intertextos. ¿Cuáles pueden ser estos intertextos? Canciones o poemas de nuestro agrado. Esa sería la producción. Hasta aquí sería el tema número 1, texto, contexto e intertexto.